Bueno, primero hago un pequeño aviso parroquial que estuve teniendo problemas de internet, pero si se llega a cortar me conecto de datos. Pero bueno, aviso que quizás desaparezco en algún momento. Después, bueno, gracias Félix por lo que comentaste recién. Sí, creo que se recomplementa con los que les voy a contar ahora. La verdad que estuvo súper interesante. Pero bueno, primero quería empezar agradeciendo por el espacio. Primero, bueno, por haber armado este foro. Me parece súper importante que hagamos estas instancias, sobre todo desde el movimiento estudiantil, pero a su vez desde una mirada plural y federal. Bueno, acá tenemos un montón de universidades que estamos participando y creo que es súper importante que economistas o futuros economistas nos pongamos a debatir sobre distintos temas que quizás no se hablan en las currículas. Eh, bueno, yo vengo a hablar en realidad en... se me fue un toque. Ahí está. Yo formo parte de un espacio que se llama Bajando Economía, que es un espacio que tenemos con bueno, los compañeros de la facultad. Justamente este espacio surgió a raíz de los problemas que notamos en la carrera, porque nos parece que la carrera no nos da suficientes herramientas para entender realmente qué es la economía, como que quizás uno entra a la carrera queriendo entender qué es lo que pasa en el país y queriendo adquirir herramientas para transformar nuestra realidad, para pensar un desarrollo sostenible y demás. Pero la realidad es que nos damos cuenta a medida que avanzamos con la carrera, como contaba Félix, que quizás esas herramientas no aparecen. Y bueno, y ni hablar del tema de los programas y demás, que obviamente estamos súper desactualizados, pero bueno, eso va por otro lado. Pero bueno, entonces en Bajando Economía eh, tenemos la idea de hacer talleres y de que sea un espacio en donde podamos hablar de distintos temas que no se hablan en la carrera en sí. Para eso hacemos eso, talleres de alguna temática que nos interese, que pensemos que no se habla en la carrera, o mismo talleres de lectura, porque también lo que sucede en las carreras de economía, al menos en la UBA y en gran parte de las universidades, que es que no leemos autores originales. Entonces vos te podés recibir de economista, quizás habiendo leído 2 párrafos de Ricardo, una frase de Smith, y nunca te chocas con el texto real. O sea, lo que vemos son manuales que nos cuentan qué es lo que vio Ricardo, qué es lo que dijo Smith o lo que fuera, y bueno, y los modelos. Entonces, en este espacio lo que hacemos es eso, hacer talleres y poder discutir estas cosas que no vemos en la carrera. Pero bueno, tampoco creemos que eso, bueno, creo por lo menos que sea un tema de la UBA o de Argentina, sino que este problema se da en gran parte de las universidades del mundo, por lo cual podemos decir que es un problema de la disciplina en sí misma y cómo se transmite el conocimiento. Bueno, como decías vos recién también, lo que termina pasando es que medio que todo este herramental matemático y demás termina haciendo que se parezca más, que la economía se parezca más a una ciencia exacta que a una ciencia social. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que te plantean los contenidos como si no hubiera ningún tipo de sesgo económico, como si no hubiera disputas atrás de la disciplina, al contrario de lo que pasa quizás en otras carreras como sociología, que quizás ves un poco más las disputas atrás. Pero en economía no, te plantean los modelos como si fuera el único conocimiento, el conocimiento absoluto. Pero bueno, tampoco se ven relaciones de poder, relaciones de género, bueno, problemas ambientales, un millón de otras cosas que no lo ves en la carrera. Y bueno, y eso justamente es un problema de la disciplina y en cómo se enseña. Y para esto, como dijo Francisco, creo, en la introducción, bueno, junto con 2 compañeros que creo que están acá en la charla, Antonio y Lucas, el año pasado hicimos el capítulo de un libro, junto con otros compañeros de Latinoamérica, sobre la relación en realidad la hipótesis central, y lo que intentamos ver es si había una correlación entre la evolución de los planes de estudio en las carreras de economía y los hechos históricos, o sea, sí, los hechos históricos y las políticas económicas que se fueron tomando en los distintos países de Latinoamérica. Bueno, cada país tenía un capítulo, así que nosotros nos enfocamos meramente en Argentina. Y bueno, un poco quiero comentarles qué es lo que encontramos y lo que estuvimos investigando el año pasado. Trataré de ser breve porque la verdad que es bastante extenso. Nada, cuando salga el libro, que todavía no salió, se los vamos a presentar, pero bueno, voy a tratar de hacerlo cortito. Bueno, primero que nada, contarles de dónde surge la licenciatura en economía, cuándo. Bueno,
hay una pequeña disputa, pero lo que dicen la mayoría de los autores es que la licenciatura en Economía surgió como carrera de grado en 1958, primero en la Universidad Católica Argentina, después en la Universidad Nacional del Sur y después en la UBA. En realidad, probablemente haya surgido un poco antes, pero bueno, nosotros tomamos como base 1958. Y lo que hicimos fue hacer como dos análisis. El primero, lo que les comenté antes, como ver la evolución histórica de los planes de estudio y ver cómo se relacionaba con los hechos históricos. Y por otro lado, queríamos ver, bueno, cómo estaban actualmente posicionados los distintos planes de estudio. Bueno, para lo primero, tomamos como el caso ejemplificador a la licenciatura en Economía de la UBA. Bueno, primero que nada por una cuestión de extensión, que no podíamos tomar tantos casos, pero por otro lado la terminamos eligiendo porque, bueno, tiene una gran cantidad de estudiantes, o sea, es la que tiene más cantidad de estudiantes, también es porque es una de las primeras que adquirió la licenciatura como carrera de grado. Bueno, gran cantidad de ministros y presidentes del Banco Central salieron de la UBA, entonces nos pareció que quizás era lo más, bueno, sí, lo mejor era elegir a la Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, para el análisis actual tomamos distintas universidades que después les voy a comentar. Y bueno, en cuanto a la evolución de los planes de estudio de la UBA, como les dije antes, este nació probablemente en 1958 y se llamaba en su momento licenciatura en Economía Política. Y esto es importante notarlo también, porque bueno, en 1958 estábamos en plena ISI, y de repente surge la carrera de Economía, que también estaba, bueno, Previch estuvo muy ligado a poder hacer esta carrera, y tenía una perspectiva más bien nacional, con la idea de buscar personas o licenciados que estuvieran capacitados para la gestión pública, sobre todo. Ese era como uno de los objetivos centrales. Bueno, antes no es que no se podía estudiar economía, sino que tenías que estudiar contador público y hacer un doctorado en economía. Pero bueno, como la idea era empezar a presentar una carrera desde la carrera de grado. Entonces, en 1958 se estructura este primer plan de estudios, que es el Plan E, que como les dije, estaba bien centrado en los contenidos nacionales. Y por otro lado, también tenía una carga muy importante de materias centradas al pensamiento de la disciplina en sí. La materia que tenía más carga horaria era Historia del Pensamiento Económico, y después le seguían otras materias como bien enfocadas al estudio nacional. Entonces eso, al principio en la ISI podíamos ver esta relación de una carrera bien enfocada a lo que era el sector público. Luego, en 1970, se hace una reforma de los planes de estudio, que en realidad dura como casi 10 años, desde el 69 hasta el 77, o sea, tiene muchas fluctuaciones en el medio, y acá en los 70 se cambia el nombre de licenciatura en Economía Política a simplemente licenciatura en Economía. Y bueno, ahí ya como vamos marcando las tendencias hacia lo que es ahora la licenciatura en la UBA. Después, en 1987, se estructura otro plan de estudios, que es el Plan G, y en este plan de estudios ya empiezan a aparecer como materias centrales de la carrera las macro y las microeconomías. Pero, bueno, y en consonancia con eso se empiezan a dejar como más relegadas las materias epistemológicas y de problemáticas nacionales que había antes, que eran las más centrales. Pero, si bien lo central eran las macros y las micros, esta carrera tenía orientaciones, entonces vos podías hacer una orientación, por ejemplo, en planificación y desarrollo o en sector público. Entonces podíamos ver que si bien el tronco central empezaba a parecerse a lo que es más hoy en día, tenías la opción de especializarte en el sector público. Y bueno, y por último, en 1997, a fines del menemismo, se estructura el Plan H, que es el último plan de estudios de la UBA, o sea, nosotros seguimos estudiando lo mismo que en 1997, no es algo menor. Y ahora sí, lo que vimos es que se termina de estructurar del todo este tronco macro-microeconómico, o sea, las materias centrales de la carrera son las macro y microeconomías. Bueno, no me voy a centrar tanto en esto, pero ¿cómo decimos o por qué decimos que son las centrales? Primero que nada, por la carga horaria relativa que tienen estas materias, y segundo, también por la estructura de correlatividades. Es decir, vos para cursar cualquier materia en la UBA casi
tenés que haber aprobado macro-micro. Y bueno, y también, como decía Félix, la otra pata muy importante en la carrera de la UBA son las matemáticas. 1/3 de la carrera son matemáticas, por lo cual el tronco central son herramientales matemáticos y macro y microeconomía. Y bueno, y las carreras y las materias relegadas al estudio de las temáticas nacionales son las que tienen menor carga relativa y aparte son mucho menos. Y lo mismo con las del pensamiento económico de epistemología. Entonces, concluyendo un poco esta evolución, lo que vimos es que con el paso del tiempo, la carrera se fue transformando cada vez más con lo que nosotros llamamos un tronco neoclásico, porque si bien no podemos decir que la carrera de la UBA es ortodoxa del todo, porque la realidad es que no, pero sí el tronco central de la carrera, cómo está estructurada y cómo está pensada, sí sigue estas líneas ortodoxas. Estoy hablando muy rápido. Bueno, y eso un poco por la línea histórica. Después, como les dije, también lo que nos pareció es que teníamos que hacer una comparación actual de, bueno, cómo es la situación nacional hoy de las licenciaturas en economía. Y ahí sí elegimos como comparar 3 grupos distintos de carreras, de universidades en realidad, y para eso seleccionamos 2 universidades de las que llamamos tradicionales públicas, y para eso estaban la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, una universidad privada, que es la Universidad Nacional Universidad Torcuato Di Tella, y después de las que nosotros denominamos nuevas universidades del conurbano, la Universidad Nacional General Sarmiento y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Las nuevas universidades del conurbano, hago una aclaración, las llamamos así porque entre 2003 y 2015 se crearon 17 nuevas universidades. 8 de estas tienen la licenciatura en economía y 9 de estas están en el conurbano bonaerense, por lo cual nos parecía que era bastante representativo. Pero aparte también incluimos a universidades que se crearon un tiempo antes, o sea, en los 90, pero que empezaron a ofrecer licenciatura en economía en la última década, sobre todo. Y acá lo que encontramos al hacer una comparación es que la Universidad Nacional de Córdoba y la de La Plata también conservan ese tronco macro y microeconómico y con herramental matemático, al igual que la UBA. O sea, la carrera no es igual que en la UBA, pero el tronco central sí es muy parecido. Lo mismo ocurre con la Universidad de Itela. De nuevo, tiene bastantes diferencias, porque de hecho la de Itela tiene una carrera más corta, son 4 años, pero de nuevo, el tronco central y las materias más importantes son muy similares, y lo mismo con la carga relativa horaria. Pero la única diferencia con la de Itela es que la de Itela tiene solo una materia que es de contenido nacional, que es Historia Económica Argentina, que de hecho todas las otras carreras tienen Historia Económica Argentina. Por lo cual incluso las temáticas nacionales se ven mucho menos en la de Itela. Y por último, ahí sí, súper en consonancia con lo que contaba Félix, que bueno, vos sabés más desde adentro cómo funcionan estas universidades. Tenemos a estas nuevas universidades. Una es la UNAJ, la Universidad Arturo Jauretche, que lo que vimos es que tiene una estructura bastante distinta, sus planes de estudio. O sea, el plan de estudios de se asemeja más a lo que era el primer plan de estudios en la UBA, tiene una importancia mayor a la mirada nacional o en la Universidad Nacional de Lanús también. Y por último, la UNS, la Universidad General Sarmiento, también nos pareció súper interesante porque también es súper distinta la carrera que se ofrece en esa universidad, pero el plan de estudios es súper plural y multidisciplinario. De hecho, se plantea así en la página y en todos lados, y de repente tenés materias como economía keynesiana, economía neoclásica, economía clásica, economía marxista, y la idea es poder ver todas esas escuelas y estudiarlas por separado, digamos. Así que también nos pareció muy interesante. Y ya casi para terminar, quería
decir básicamente que los planes de estudio nos parecen súper centrales a la hora de formar profesionales y economistas, pero tampoco creo, y bueno, y creemos, es lo que plasmamos en nuestro trabajo, que es lo único determinante. O sea, no es que los planes de estudio van a determinar a todos los profesionales, sino, bueno, justamente espacios como este son súper importantes para tener una mirada alternativa, pero bueno, dentro de las universidades, algo que nos parece importante es, primero que nada, la libertad de cátedra, no es algo menor, y por otro lado, la existencia de movimientos estudiantiles. Bueno, la libertad de cátedra es súper importante justamente porque quizás por más de que el tronco central de la carrera sea de determinada manera, vos tenés la opción de ir a un curso que sea más o menos abierto. Obviamente eso se va a dar más en las universidades más grandes porque sé que en algunas más chicas tienen un solo curso y bueno, no te queda otra más que cursar ese. Y mismo, bueno, mismo en la UBA quizás no hay tanta disponibilidad horaria y si trabajás no te queda otra más que ir al curso de las 9 de la noche y bueno, tampoco tenés opción de elegir. Pero bueno, igual que estén esos espacios y esas cátedras es beneficioso para la pluralidad. Y por otro lado, la existencia de movimientos estudiantiles es súper importante. Un caso concreto y súper paradigmático es que cuando se quiso reformar en 1900, bueno, a fines de los 90, el plan de estudios de la UBA, se creó la Asamblea de Estudiantes de Economía, que era un grupo de estudiantes que, nada, que quería participar de este cambio de planes de estudio. Obviamente no se los permitieron, pero a partir de ahí se creó la Escuela de Economía Política, que era una escuela en donde los estudiantes que quisieran podían ir y participar de distintos talleres o mismo clases paralelas. O sea, por ejemplo, en la carrera tenés finanzas públicas y ellos estudiaban aparte finanzas públicas alternativas, o sea, de manera opcional, para formarse, bueno, eso, para formarse con distintos contenidos. Y esto no es menor, y digo que no es menor porque un montón de los funcionarios que tenemos hoy en día, que son gente súper capacitada y con mucho conocimiento de distintas escuelas y, bueno, y de todo, participaron de esa escuela. O sea, les nombro algunos, pero creo que ya saben, Axel Kicillof, Paula Español, Augusto Costa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, me parece que no es menor la existencia de estos espacios. Y de nuevo, creo que no es menor que estemos haciendo este foro en este momento y que existan todos los espacios dentro de nuestras universidades. Y ahora sí, para terminar, les cuento un poco las conclusiones a las que llegamos con el libro, bueno, con el capítulo que escribimos. Bueno, lo que vimos es que existe una correlación entre la evolución de las políticas económicas que se tomaron en el país y los planes de estudio, pero no nos parece que sea algo local, sino que nos parece que fue más una incidencia global en el sentido de que a partir de los 70 hay un quiebre en todos los sentidos. Bueno, para empezar cae el estado de bienestar, acá, bueno, o sea, deja de estar la ICI y empieza un proceso de financiarización. Bueno, ni hablar de que en América Latina estuvieron nada, las dictaduras y demás, y procesos, sí, bueno, procesos de dictadura. Y a su vez, en la teoría económica también hubo cambios que obviamente están arraigados a este cambio global, que tienen que ver que bueno, cambió el paradigma económico y por otro lado también cambió el rol del economista. Previamente el rol del economista no era tan importante, sino que quizás prevaleció un poco más el rol de los abogados y no estaba tan en la esfera pública del economista. Y bueno, y a partir de los 70, el economista empieza a salir más a la esfera pública como un sujeto técnico y un experto, y bueno, el hombre varón del que siempre hablamos, que sale en la televisión. Y también las discusiones económicas quizás empiezan a ser un poco más relevantes o más del sentido común, como por ejemplo, no sé, la inflación. No es que antes no hubiera inflación, sino como que de repente se vuelve una discusión mucho más corriente. Entonces, en definitiva, nos parece que esta correlación de los cambios de estudio responden a un cambio global. Y bueno, y por eso también en los últimos años, si bien en los últimos años me refiero a la década 2003-2015, si bien hubo un cambio de corriente acá a nivel local, no se cambiaron los planes de estudio de economía. Porque bueno, creemos que responde un poco eso a esos cambios locales, pero no nos parece menor que haya voluntad política y un cambio en el proceso interno de cada país, porque
como bien dijo Félix y estuvimos hablando, evidentemente se crearon nuevas universidades, se crearon nuevas carreras de economía que están formando y van a seguir formando nuevos intelectuales y nuevos licenciados para tener en el futuro personas que estén capacitadas de verdad en las problemáticas de nuestro país. Así que bueno, también es súper importante poder apoyar estos gobiernos y estos movimientos, no es algo menor. Pero bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Les hablo desde Resistencia, Chaco. La verdad que los felicito a los chicos, a Félix y a Ana. Me parece muy importante, bueno, y a todo el equipo que está armando de FEJUS, que arma este foro. Me parece sumamente positivo, oportuno y necesario. Esto de estar, y la tecnología en esto nos da una gran mano de estar conectados de diferentes puntos del país, hablando de la problemática que nos preocupa y que nos invita permanentemente a replantearnos si estamos haciendo las cosas bien y qué rol tiene que cumplir las universidades donde trabajamos o donde estudiamos, y poder participar de este foro y poder discutir esta problemática con profesores, funcionarios, alumnos, dirigentes estudiantiles, me parece sumamente positivo. Así que, primero que nada, felicito a los organizadores. En el caso de la UNE, de Chaco, felicito a Julio y a todo el grupo de la Rubel que impulsan un poco este evento y que generaron los nexos con todos los compañeros de otras universidades para ponernos a discutir estas cuestiones. Y agradezco la invitación, obviamente. En el caso de Ana, me parece sumamente interesante ese trabajo. Ya quiero leer ese capítulo, Ana, así que pasá después el link donde lo podemos conseguir al libro o al capítulo, por lo menos, porque me parece que va a aportar mucho a discusiones futuras esta historia de las carreras de economía en las universidades argentinas. Y en el caso de Félix, me parece muy oportuno y muy piola todo el trabajo territorial de trabajar, de los trabajos sociales que están realizando, y que eso nos tiene que alimentar a los que estudiamos economía. Creo que es la inspiración para tratar de hacer las cosas bien. Y yendo al tema que nos toca en el que me invitaron a participar, que es el tema de la enseñanza de economía en las universidades nacionales, me parece que el foco tiene que estar puesto en qué es la economía y para qué estudiamos economía. Yo recuerdo cuando decidí estudiar economía, el impulso estuvo dado por tratar de tener un país mejor y tratar de tener una economía que incluya a todos los sectores, y tratar de evitar los niveles de pobreza y los niveles de marginalidad a los que veía en mi juventud, y que desgraciadamente lo seguimos teniendo. Entonces, cuando concebimos a la economía y ponemos al otro, al ser humano en el medio de la economía, claramente el camino nos lleva a entender de que no podemos tener un plan de estudio formado únicamente por materias técnicas o por modelos matemáticos, econométricos, que se pueden aplicar en forma atemporal y espacial, sino que tenemos que tratar de buscar las soluciones a la problemática que vivimos y que nos rodea. Entonces, teniendo en claro eso, creo que vamos a coincidir en que los planes de estudio no pueden dejar de contener materias humanistas, materias materias políticas, donde la política se discuta, porque la economía es política. O sea, si bien estudiamos y todos sabemos que hay una parte positiva y una parte normativa de economía, la macroeconomía y las políticas que definen la forma en que evolucionan los países y la forma en que crecen los países, claramente una economía política, con lo cual no podemos escindir la discusión política del estudio de la economía. Y en ese sentido me parece oportuno citar una frase de Arturo Jauretche, que creo que hay que leerlo mucho más a Jauretche cada tanto. Y Jauretche decía: la economía moderna es dirigida,
o la dirige el Estado o la dirigen los poderes económicos, y creo que cada vez tiene más vigencia esta frase. Entonces, los que conseguimos esta cuestión de el ser humano en el medio, la economía al servicio del hombre, de las personas, digamos, entendemos que no podemos caer o no podemos dejar de contener materias que discutan y que pongan en el tapete la discusión de los intereses que hay en la economía, del cuál es el fin último de las políticas públicas, y para eso sirve obviamente todas las materias donde podemos analizar los diferentes modelos, donde podemos analizar a lo largo de la historia cuál fue la trayectoria de los movimientos sociales y cómo siempre estuvo vigente este tema de mercado versus o mercado-estado, o qué tanto de mercado y qué tanto de Estado tiene que tener un programa económico. En este sentido, un poco mi trayectoria estudiantil y académica me llevó primero a abrazar el estudio de la economía con mucha pasión, tratando de encontrar estas respuestas a la problemática que vivía. Me llevó a participar de la agrupación política en mi etapa de estudiante, y a participar siempre del gobierno de la facultad, como profesor, como consejero, por los auxiliares, por los adjuntos. Actualmente soy consejero académico, consejero por el claustro de profesores titulares, y estoy en la materia de macroeconomía como profesor adjunto y de historia del pensamiento económico como profesor titular. Y entiendo que en ambas materias, y sobre todo en historia del pensamiento económico, que es cierto que hay intentos por ahí de sacarla o de reducir. De hecho, en nuestro nuevo plan de estudio se redujo creo que 20 horas, sí, pasamos de 72 horas a 54, con lo cual hubo un recorte, pero creo que hay que resistir este embate liberal por ahí de dejar de lado, de sacar estas materias que permiten ver para qué estudiamos lo que estudiamos, porque el tema de pensar que la economía es exacta y que en realidad los modelos económicos que se estudian en los países centrales se pueden aplicar en forma automática a realidades económicas totalmente diferentes, es cuanto menos, podemos decir que es una ingenuidad, pero en realidad sabemos que es una mala intención, porque en realidad está respondiendo a intereses concentrados que plantean que aplicando esos modelos el país pasa a ser funcional a los intereses de las corporaciones. Y en realidad, si entendemos que el interés que defendemos es el interés del pueblo, tenemos que reconocer que ahí tiene que estar el Estado. O sea, el mercado, pero el Estado regulando, el Estado impulsando y tratando de lograr el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida del pueblo. Y también los que ideológicamente compartimos la visión de que un país tiene que tener las tres banderas históricas del peronismo. Debemos tener soberanía política, independencia económica y justicia social, sobre todo. Creo que tenemos que defender en los lugares donde estamos, ¿no? Ustedes en la militancia universitaria, los que estamos en la docencia, participar de los claustros, el cogobierno universitario en las universidades públicas gratuitas, donde también el peronismo tuvo mucho que ver con esta formación de las universidades públicas y gratuitas. Hay que defenderlo a muerte, y creo que la forma de defenderlo es con participación activa, tanto en el aula como en el gobierno universitario. A mí me parece que en el caso puntual de historia del pensamiento, es una materia que te permite entender los movimientos a lo largo de la historia de la humanidad. Me parece que te aleja del pensamiento único o de caer solo en la ortodoxia, porque podés interpretar las diferentes etapas de la humanidad y cómo se fueron construyendo los poderes
y cómo las escuelas de pensamiento económico en realidad te muestran desafíos permanentes y una secuencia de corrientes de pensamiento que surgen como oposición al status quo o a lo establecido previamente. Hoy en día, si nos paramos de acá para adelante, el desafío es muy grande. Creo que esto nos exige hacer cosas diferentes porque claramente toda la revolución digital o tecnológica que estamos viviendo pone en riesgo otro montón de cuestiones como el medio ambiente, como el cuidado de nuestro mundo, cuestiones de género que también están muy bien abordadas en este foro, y nos plantea esta discusión que Keynes hace 100 y pico de años ya lo planteó, que es cuál va a ser el futuro del trabajo de la humanidad. O sea, la robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, todo lo que estamos viviendo hoy, el tema de los blockchains y todo esto está llevando a que la máquina, el robot, reemplace al ser humano y ya, no sé si pudieron leerlo, pero es muy interesante, un libro de Keynes hace más de 100 años, donde planteó el futuro de nuestros, cuál será el futuro de nuestros nietos, donde planteaba justamente esto y hablaba, insinuaba que era posible que tenga que existir una renta universal porque no iba a haber trabajo para todos. Bueno, hoy se está discutiendo en los principales en los países desarrollados, se está discutiendo esta cuestión. Creo que es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete. Argentina en eso, en cuanto a políticas públicas, así como también pasó con política de salud, tiene antecedentes y tiene una trayectoria, con lo cual creo que es algo que va a venir en las discusiones futuras y nuestros planes de estudios tienen que contemplar todas estas cuestiones. Así que, bueno, yo no quiero pasarme de mi tiempo, no sé cómo estoy. Está Javier Rodríguez ahí en la gatera, en boxes, preparando para hablar, así que me quedo a disposición para alguna consulta que quieran tener después de la exposición de Javier. Y agradecerles la invitación desde ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Desde ya un gusto estar participando en este foro y bueno, gracias por supuesto a los organizadores, a Lucas por la invitación. Para mí siempre es interesante estos debates, siempre son interesantes. La verdad que hay muchísimos temas para abordar cuando pensamos y planteamos los planes de estudio de una carrera de economía o economía política, ¿no? Un poco, como dijo Ana, en algún momento, incluso en la UBA, la licenciatura tenía el nombre de economía política, y después se llamó economía. Hoy en algunas universidades se llama economía política, como es en el caso de la Universidad Nacional de Lanús, en otras tiene el nombre de economía, pero queda claro que estamos estudiando y enseñando esa misma ciencia social. Lo primero que uno diría, y tratando de sintetizar y de ir a algunos temas que me parece que son troncales, es que no hay ninguna duda cuando miramos la realidad que permanentemente hay un fuerte debate económico, que permanentemente hay un fuerte debate sobre las políticas económicas e incluso uno podría decir, a partir de esos debates sobre las políticas económicas, sobre las acciones económicas, hay también un debate teórico. Y esto lo vemos leyendo apenas dos medios distintos o leyendo a dos o tres autores contemporáneos que estén hablando de qué pasa con el tipo de cambio o qué pasa con la inflación o en cualquiera de los temas, nos encontramos permanentemente con esos debates. ¿Cuál es para nosotros el enorme problema que tienen no los planes de estudio, sino la enseñanza en muchos casos de la economía? Es que esos debates, que se trata de debates acerca de las políticas públicas, pero que tienen un contenido teórico muy profundo, lamentablemente están muchísimas veces ausentes de una gran mayoría de los cursos donde supuestamente se enseña la economía o la economía política. Creo que uno signaría el tema de si se trata de una carrera ortodoxa en términos de si su plan de estudios está planteando
esos debates en términos teóricos, o no lo está planteando. Yo creo que más que nada, cuando hablamos de si una carrera tiene un perfil ortodoxo o heterodoxo, el eje tiene que ser si de alguna manera es monoteórica y por lo tanto asume una estructura con esas características, o si sin embargo considera dentro de su plan de estudios distintas teorías. La verdad que cuando la carrera está estructurada pensando y planteada como que solo hay una teoría económica, solo hay una escuela de pensamiento económico, inmediatamente aparece la idea de que en realidad lo que se está enseñando ahí es ciencia en un sentido abstracto y la idea inmediatamente asociada a una pretensión absoluta de neutralidad de la ciencia. Entonces lo que uno encuentra en esas carreras de índole ortodoxo es esta pretensión de que en realidad se está enseñando una cierto conocimiento científico absolutamente neutral, y como neutral no es susceptible de alguna manera ni siquiera de debate. Por eso yo creo que cuando nosotros discutimos con respecto a este tipo de enseñanzas, lo fundamental es poder incorporar los debates, pero no solo los debates sobre las políticas públicas, sobre las políticas económicas, sino los debates teóricos en el marco de la enseñanza. ¿Cómo están estructuradas las carreras ortodoxas? Yo digo siempre lo mismo, porque se suele hacer mucho énfasis en la matemática y suele ocurrir algo que es muy interesante. Yo digo, a veces los estudiantes aprenden primero a maximizar la utilidad en análisis matemático 1 cuando todavía no discutieron qué es la utilidad, o todavía no discutieron qué es la productividad marginal, pero ya en matemática aprendieron las derivadas y el ejemplo fue que entonces derivamos la función de utilidad y entonces maximizamos la utilidad, y entonces ya saben que hay algo que se llama utilidad marginal, maximizar la utilidad marginal, la productividad marginal, cuando no hubo un debate teórico acerca de eso. Por eso yo digo que en general las carreras están estructuradas, por supuesto, con un fuerte componente en la matemática, que después comienza a incorporar el componente teórico, que es lo que acá se señalaba, de una micro y una macro. ¿Cuál es la enorme trampa de esa micro y esa macro? Y bueno, que en una materia, en 2 o 3 materias centrales, no pueden incorporarse los verdaderos debates teóricos. Porque en realidad uno más que micro tendría que hablar de teoría de los precios. Pero para poder discutir teoría de los precios tendríamos que conocer las distintas teorías de las escuelas de pensamiento económico acerca de los precios. Y lo que se ve teoría económica que contiene a distintas escuelas de pensamiento y que continuamente tienen programas de investigación, programas que hacen a ese debate que después sí se da en la sociedad. Claro, esa formación monoteórica con estas características tiene sin duda enormes problemas. Recién comentaban, y yo creo que hay una coincidencia muchas veces cuando se habla acerca de los objetivos, ¿no? Uno podría enunciar que por supuesto que el objetivo de la formación es formar profesionales capaces de estar en los distintos ámbitos públicos o privados, mejorando desde su lugar las condiciones generales o las condiciones particulares económicas del entorno, ¿no? Para decirlo de manera amplia, sea el entorno un entorno local o un entorno más amplio como puede ser un entorno nacional. Por supuesto que ese es el objetivo, es la idea.
El problema es que cuando solo se enseña una teoría, lo que finalmente se interpreta a partir de esa teoría es un conjunto de recetas. Y está claro que cuando tenemos un problema en la realidad, tenemos un problema complejo, no podemos recurrir a recetas. Tenemos que recurrir a analizar esa realidad en profundidad, a proponer soluciones en base a un bagaje teórico que tenemos que tener atrás, que nos permita llegar a analizar esa situación. Y eso solo se da si en la formación de grado que hubo, efectivamente hubo un análisis, un debate acerca de las distintas teorías de las distintas escuelas económicas. Por eso para nosotros es fundamental esto, la estructuración en términos de escuelas de pensamiento. Me presentaron con varias, ahí como cuando Francisco habló, me presentó con varias distintas denominaciones, fundamentalmente en términos de enseñanza y de economía. Bueno, me tocó coordinar, soy el que coordinó el equipo que creó la carrera de Economía Política en la UNLA, con esta mirada, y también con las experiencias de dos cuestiones interesantes, conociendo muy de cerca la experiencia de la Universidad de General Sarmiento, conociendo también, por supuesto, la experiencia primera en todo este tipo de carreras, que es la experiencia de la Universidad Nacional del Sur, allá por los años 70, y de la carrera de Economía, por supuesto, y también algo que comentaba Ana, participando en los debates como estudiante, y después me tocó ser consejero directivo por el claustro de estudiantes en la Facultad de Económicas de la UBA, donde por supuesto estaba en la discusión sobre el plan de estudios, plan H. Yo me recibí todavía con el plan previo vigente. Cuando nosotros miramos un poco la estructura de la carrera, creo que lo central es que una carrera tiene que permitir los debates. Y el tener ese cuerpo de la micro y de la macro y ese encasillamiento y esa fuerza en la matemática hace que los debates se tornen casi imposibles o marginales, ligados a determinadas materias, ¿no? A veces hay una cierta aparición de determinados debates, pero no de los debates principales. Yo durante mucho tiempo di en la UBA también economía agropecuaria y por supuesto que debatíamos algunos temas y presentábamos distintas teorías, pero lo cierto es que si no hay un debate teórico de fondo acerca de la macroeconomía, acerca de un montón de cosas, los otros debates terminan siendo de alguna manera superficiales. Por eso, una carrera que realmente piense en ser heterodoxa y sobre todo en formar profesionales capaces de interpretar la realidad, capaces de afrontar los desafíos a futuro, que son muchísimos. Omar señalaba algunos de los desafíos que hoy estamos vislumbrando y que tal vez de acá a 5 años o 10 años tendremos que estar vislumbrando otros desafíos. Para formar ese tipo de profesionales necesitamos que tengan un conocimiento teórico, un bagaje teórico que les permita en su momento, cuando tengan determinados desafíos, poder afrontarlos. Por eso para nosotros es fundamental que una carrera tenga esta presentación por escuelas, y lo decimos por escuelas porque lo que a veces aparece es que en alguna materia se leyó medio capítulo de tal cosa. Sí, la verdad que medio capítulo de Keynes no es entender cuál era el planteo teórico de Keynes, no es entender la integralidad de su teoría. Por eso nosotros coincidimos plenamente en que tiene que haber una materia que exprese, que se llama economía keynesiana, que estudie cuál era la idea, la estructura de pensamiento de ese autor y de esa escuela, para entender su lógica, para entender muchas más cosas, no solo lo que escribió, sino lo que podría estar escribiendo en la actualidad ante esta realidad. Y le digo lo de Keynes como parte de las escuelas que nosotros planteamos. El otro componente que se mencionó, lo mencionó Félix, es el de hacer, sin ninguna duda, y lo mencionó también Ana, que en los programas estén directamente textos originales también. Por supuesto que siempre sirven textos interpretativos, textos que puedan sintetizar determinadas ideas, pero es fundamental, porque la riqueza que tienen los textos originales, los textos clásicos, pero no solo los textos clásicos, los textos de los autores referenciados,
es fundamental. Uno vuelve a leer ese texto y encuentra que el autor también estaba viendo esto y que lo que leyó en un momento para determinada situación se puede interpretar y aplicar para otra situación, y eso solo se consigue leyendo los textos originales de los autores. El otro componente, dije escuelas, dije textos originales, el otro componente, por supuesto, tiene que haber mucho foco en la realidad. Nosotros decimos nacional y latinoamericana. No puede ser que un graduado en economía política, desconozca parte de la historia argentina económica, pero también parte de la realidad latinoamericana y de la historia latinoamericana que hace al desempeño de lo que ocurre en la Argentina. Discutir el Mercosur, muchas veces nos encontramos debatiendo el Mercosur y cuando preguntamos cuál es la formación que tiene en historia latinoamericana, hay un redundante, incluyendo la Argentina, hay un 0, porque muchas veces no vieron absolutamente nada. Por eso nosotros ponemos el énfasis en lo nacional y lo latinoamericano, y lo otro en lo teórico y lo práctico, ¿no? Muchas veces las carreras tienen ese problema de cómo abordar la teoría. Para nosotros es fundamental la teoría, pero también es fundamental que esa teoría se combine con una práctica. Y que uno entienda, desde ese punto de vista, que cuando decimos práctica, decimos desde herramental hasta instrumentos prácticos, como pueden ser software, distintos sistemas, y tenemos que tener una formación en la universidad que permita vincular la teoría con el herramental y con la práctica. Por eso la carrera de Economía Política en la UNA tiene un componente matemático importante, entendido como un herramental que utilizan las distintas teorías de pensamiento económico, y que unas lo utilizan de determinada manera y bajo determinada lógica de pensamiento, y otras lo utilizan bajo otra manera, bajo otra mirada y bajo otra lógica de pensamiento. Yo creo que cuando hablamos de carreras, el programa, el plan de estudios, es fundamental porque termina condicionando de una manera muy clara qué es lo que se enseña. Por eso yo estoy convencido de la importancia de los planes de estudio, porque precisamente es lo que permite brindar una estructuración. Por supuesto, cuando un plan de estudios es absolutamente ortodoxo, aparecen como iniciativas más que interesantes la posibilidad de hacer escuelas propias, talleres aparte, y sin ninguna duda eso contribuye en definitiva a la formación de los estudiantes que sufren un plan de estudios ortodoxo. No hay ninguna duda de eso. De hecho, como estudiantes, nosotros hacíamos precisamente eso, pero creo que cuando uno tiene que debatir sobre los planes de estudio, bueno, hay que poner en la mesa cuál es el carácter de los planes de estudio, cuáles son las condiciones, y bueno, por supuesto, dar los debates que haya que dar. La verdad que lo planteamos siempre, y es absolutamente indefendible que haya escuelas de pensamiento económico, teorías económicas que no sean presentadas en un nivel de grado de una universidad. El conocimiento, precisamente, la idea de universidad es que el conocimiento debiera ser universal, universitario, en el sentido de generar una amplitud de criterio muy importante para que después aquel estudiante que leyó de las distintas escuelas, bueno, tenga su posición, pero sobre todo tenga herramientas teóricas que le permitan afrontar los problemas concretos, los problemas empíricos. No encuentro justificaciones, a veces las justificaciones que serían demasiadas horas de clase, pero la verdad que son absolutamente de menor nivel y de menor grado cualquier tipo de justificación que sostenga que en una universidad solo hay que enseñar un tipo de teoría, un tipo de escuela, que yo sintetizo en un tipo de teoría, un tipo de escuela económica. Así que bueno, a mí me parece sumamente importante que estén estos ámbitos. Destaco el ámbito federal también, la distinta participación. La universidad, un comentario más sobre las universidades. La Universidad de Lanús es una universidad creada a mediados de los 90, es decir, que tiene una larga trayectoria y no tenía este tipo de carreras, por lo tanto, bueno,
Por eso la creamos hace relativamente poco. Esta es una carrera creada en el año 2018 y los primeros estudiantes arrancaron en 2019, es decir, que es una carrera absolutamente reciente, pero tiene que ver sin duda con algo de lo que se señalaba acá, que es dar el debate en los hechos acerca de cómo tiene que ser la enseñanza de la economía y de la economía política. Para nosotros que estudiamos en la UBA en general, bueno, esta es la carrera que nos hubiera gustado haber cursado. Y tiene que ver con esos debates que dimos acerca de cómo creemos que tiene que estar un plan de estudios conformado para formar los profesionales que realmente necesita el país y dicho más claramente el pueblo. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, quedo acá participando del foro. Bueno, muchas gracias, Javier. En esta parte me incorporo yo, soy Bruno Campidixtra, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Me tocó oficiar de maestro de ceremonia, si se quiere, en lo que es el cierre, las preguntas y el debate. Y bueno, básicamente primero abramos a lo que son las preguntas, ¿no? Porque tenemos un montón de cuestiones interesantísimas. Nosotros, por lo menos en el ámbito de nuestra universidad, lo tratamos siempre. Con Félix formo parte de la comisión curricular de la carrera. Bueno, también hemos compartido el programa de radio, Valor Agregado, que yo soy conductor, él es el famoso locutor, conocido como economista en tiradores, informalmente, ¿no? Eso es para nuestros oyentes. Y bueno, que estaremos retomando el mes que viene, ya que estamos acá, pasamos el chivo para que aparezca. Así que bueno, ¿quién se quiere animar a hacer una pregunta? Nosotros tenemos, por supuesto, unas que ya nos han enviado, pero no sé si alguien quiere hablar en vivo, por favor, que nos avise, que se saque el digamos, que habilite el micrófono y hable nomás. Ahí vi a alguien que se desconectó la cámara directamente. Si no tienen preguntas, empezamos con las oficiales. ¿No? Bueno. Ahí está. Vamos, un valiente. Uy, perdón, no sé quién quiere tomar la posta ahí para responder. Pregunta del compañero. Don Félix, que te la tomo yo. Bueno. Ahí está. Sí, la verdad es que me parece interesante lo que plantea Juan. Nos tendríamos que sentar a esa. Porque básicamente la conclusión que yo noté por la exposición del resto de los oradores
es más que nada de que tenemos muchos planes que son fuertemente armados o centrados en la parte matemática y micro y macro. Entonces nos tenemos que plantear cómo salimos de ese lugar. Bueno, yo mientras tanto, mientras alguien quiera preparar alguna preguntita, quiero tirar un tema que no se tocó hasta el momento, que es la virtualidad, ¿no? Porque ya que estamos hablando de la enseñanza de economía en las universidades, ¿cómo ha influido la virtualidad en todo esto? Nosotros tenemos estas experiencias personales porque hemos seguido cursando, por suerte, a través de los famosos Zoom, Jitsi y Google Meet. Hemos utilizado todos, nos han caído las redes, hemos sufrido las peripecias del ancho de banda, pero lo hemos logrado a pesar de todo eso, y los rendimientos entre profesores han sido distintos, ¿no? Están los que están más acostumbrados, los que no tanto, los que graban las clases y las pasan, los que lo hacen totalmente presencial. Ustedes, en su experiencia docente, ¿cómo han notado que influyó esto, ¿no? ¿Se pudo llevar bien la falta de presencialidad o fue bastante complicado? Bueno, voy yo primero. Mira, la verdad que en 20 de marzo del año pasado, nosotros estábamos dando macroeconomía, también estaba en el consejo directivo de la facultad, no como gestión, sino como minoría. Compartimos con Julio Schoenburg el consejo, peleamos mucho con el oficialismo, somos oposición, pero la verdad que yo creo que las universidades públicas nacionales hemos respondido rápido y oportunamente a la crisis. Esa es mi opinión. Sin saber mucho de esto, rápidamente hemos aprendido, hemos armado cursos de enseñanza virtual, nos amigamos con la tecnología, hemos tenido que algunos han tenido que salir a comprar computadoras o a pedir a los hijos que los ayuden, y los alumnos también, digamos, creo que Julio como consejero estudiantil tuvo una participación importante en tratar de mantener, la gran preocupación nuestra era la inclusión en el sentido de los compañeros estudiantes que no podían contar con el material, con la tecnología para poder cursar, o sea, no por falta de conocimiento, sino por falta de recursos. Ahí creo o que no tenían un internet adecuado con banda ancha como para poder cursar. Bueno, ahí logramos que la universidad habilite, así fue Julio, ¿no? Ayudamos un poco a que la universidad habilite un acceso gratuito para los estudiantes. Y bueno, la verdad que creo que fue rápido, fue óptimo. Hemos podido, después vino el tema de las discusiones por los exámenes, también nos ayornamos y siempre se contempló este tema de los compañeros que por falta de material no podían hacerlo, que darle una instancia más. Se corrieron los vencimientos de las correlativas, de las correlatividades, digamos. Creo que el balance final fue positivo y hoy estamos como con ganas de volver a un esquema sin abandonar lo bueno de este tipo de cosas. Este foro, de hecho, es una muestra cabal de lo positivo que nos dejó esta dolorosa situación en términos de enseñanza. Perfecto. No sé si Julio querías agregar algo ahí. Te veo ahí. No, sí, ya que me tiró flores, no sé si se escucha, pero bueno. Perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Julio César, estoy hablando de acá de Chaco. Sí, a ver, fue un laburo, si se quiere, bastante grande, porque era debate tras debate, ¿no? O sea, te quedabas en un debate y al día siguiente ya te venía la siguiente necesidad, y así la siguiente, y así la siguiente, y así la siguiente, ¿no? Pero creo que tanto, no solo a nivel de gobierno nacional, universidad nacional y la UNE, si se quiere, digamos, las luchas que se realizaron, se hicieron en pos de que estudiantes pudieran acceder, si se quiere, a la virtualidad y evitar lo más posible perder, digamos, las clases o a su vez perder la educación que nos merecemos. Recién estaba hablando con una compañera que se encuentra ahí en el chat, que justamente decíamos, y bueno, esta es la pregunta que se la largo al grupo, y un poco va en consonancia con lo que dijo Juanpi, ¿cómo podemos crear, digamos, cátedras libres por
por encima de lo que es la currícula, y de esa manera también poder, si se quiere, traspasar el cerco, si se quiere, de la currícula propia que tenemos en la universidad y crecer en nuestra educación como un profesional íntegro, digamos, con perspectiva de género, con conciencia de clase, entendiendo un desarrollo sustentable, entendiendo los nuevos paradigmas, entendiendo la economía de conocimiento, digamos. Cómo desde las universidades también podemos crear esto, y no solo siempre entendiendo de que la universidad funciona de arriba para abajo, sino que en este momento los estudiantes somos, los y las estudiantes somos, se quiere, la fuerza de choque a través de las agrupaciones, a través de las organizaciones, a través de los centros de estudiantes y demás, cualquier tipo de conformación, cómo también podemos poner en valor esto y generar nuevas discusiones que lleguen a la universidad. Creo que en UNDAV se hizo un laburo excelente en eso, pensar de qué profesional se quiere, digamos, un personal activo y demás, y después eso, digamos, generarlo en el profesional que se busca, digamos. Empezar en qué es lo que queremos para luego hacer tener el desarrollo, tener el producto, si se quiere. Pero eso nomás para dejarlo al panel. Perfecto. Bueno, no sé si alguno más ha pensado alguna preguntita que quiera dejar por aquí al buzón. O seguimos con las oficiales. Si no, tengo una pregunta para Javier, acá me habían hecho, que era que muchas veces se dice que los planes de estudio, igual lo hemos hablado, ¿no? Pero quizás para profundizar un poco, que los planes de estudio están de alguna manera alejados de la realidad, si se quiere, y muchas veces se discute la carga horaria entre materias que son abstractas y materias que son un poco prácticas. Viene un poco de la mano esta pregunta con lo que decía Félix, ¿no? Que en UNDAV se tiene mucha vinculación con el territorio, lo que se llama el enraizamiento con el territorio, y bajar y trabajar y poder aplicar los conocimientos que se aprenden en la universidad en el territorio. Y la pregunta viene a eso, ¿no? ¿Se genera mucha discusión en el marco de donde están ustedes sobre estos temas? ¿De cuánto se dedica, digamos, de carga horaria a cada cosa, a lo práctico o a lo teórico? Sí, no sé si debate de cuánto, sino yo sí destaco la importancia entre la vinculación teórico y práctico, y que la enseñanza tiene que ser teórico-práctica. Por supuesto, lo primero que te diría es, mira, cuando discutimos macroeconomía, nuestro territorio es la Argentina. Claro. Y está perfecto, y son los 42 millones de habitantes, y está perfecto, ese es nuestro territorio, y tal vez cuando discutimos otros temas no, pero sí nos parece muy interesante e importante que haya esa aplicación, esos debates a la cosa concreta. Yo hoy estoy dando una materia en Lanús por mis responsabilidades. La materia que estoy dando es taller de análisis económico. Es decir, que es una materia que precisamente lo que hace es que, bueno, que los estudiantes empiecen a generar sus propias elaboraciones y sus propios análisis de la realidad que nos rodea. Por lo tanto, digo, porque a veces en el rol del economista hay que también entender qué es lo concreto, qué es lo práctico, pero bueno, nosotros lo asociamos a lo práctico, es lo que tiene que ver con lo que después va a ser el desempeño profesional de ese economista, de esa economista. Y bueno, muchas veces es poder hacer un análisis macroeconómico, o poder hacer un informe sectorial, o poder hacer determinadas cuestiones, o, por supuesto, también, o asesorar una empresa, asesorar a una cooperativa en determinadas cuestiones. Yo creo que, obviamente, hay un debate, sobre todo con lo que tiende a ser una educación enciclopedista, ¿no? De que, bueno, en realidad necesitamos acudir a los libros y a los grandes libros y no más, y no tener una vinculación con los debates y con los actores de la realidad. Y a mí me parece que en la enseñanza siempre hay una retroalimentación entre la formación teórica y, por supuesto, uno puede estar estudiando, qué sé yo, teoría de David Ricardo o la teoría ricardiana y de los autores ricardianos contemporáneos y ponerse a debatir en la actualidad. Bueno, eso es traer con ejemplos prácticos la teoría que estamos. Por eso creo que tiene que haber mucha teoría y práctica a la vez y mucha vinculación. Y ese es un enorme desafío
para todos, para los docentes también es un desafío poder generar y entender esa vinculación, para el profesional también, porque muchas veces, está uno, cuando está haciendo un trabajo concreto, parece que no tiene un componente teórico atrás. Y en realidad a veces hay que descubrir el componente teórico, de usar determinados indicadores para tal análisis, ¿no? Y a veces uno los toma y dice, bueno, estos son los indicadores y listo, y tiene un componente teórico atrás importante. Por eso creo que es bueno y necesario permanentemente esa vinculación entre lo teórico y lo práctico, o lo práctico y lo teórico. Perfecto, Javier. Y bueno, ahora, siguiente pregunta relacionada con historia, justamente, que le queríamos hacer a Ana Traversi. Toca, ya que estuviste tocando el tema lo nombraste a Prebisch en un momento, y para ponerle un poco de tabasco, si se quiere, al debate, ¿no? Porque Prebisch es un personaje controvertido en la economía, lo conocemos todos por la tesis de Prebisch-Singer, que se estudia básica en todos lados, pero también desde la historia tuvo sus idas y vueltas, ¿no? Fue el asesor económico de la Revolución Libertadora en el 55, después Jaureche, que también lo nombraron por ahí, le mandó una carta diciéndole, bueno, yo sé que no sos tan malo, pero acordate que después te van a ignorar cuando le escribas una nota a la Nación y te des vuelta de esa posición, y ya no coincidas con los intereses, digamos, centrales, ya no te van a publicar más en primera página. Y así le pasó, y se pudo observar en la historia de la teoría de Prebisch cómo fue cambiando. Digamos, periferia y capitalismo ya es una línea totalmente diferente al final de su vida que lo que era al principio, ¿no? Incluso cuando participó en el directorio del Banco Central. Vos, como en el marco de esto, ¿no? Del personaje de Prebisch, y además de la historia en general, ¿qué rol le das a la historia en la enseñanza de la economía? O sea, ¿creés que es importante? ¿Creés que faltaría más contenido histórico poner? Como para enmarcar, ¿no? La teoría. Demasiado contenido de repente. No, a ver, en cuanto al spoiler. Opinión súper personal igual, en cuanto al contenido histórico, a mí me parece súper importante que haya más historia económica en la carrera. De hecho, bueno, cuando uno ingresa es como que de repente tenés al menos en la UBA, ¿no? Tenés un solo cuatrimestre de historia económica argentina, y es como, bueno, esto es todo lo que voy a ver de cómo fue evolucionando mi país desde, no sé, depende en el curso en el que estés, pero desde 1800 hasta 2021. Y la verdad que me parece que se queda súper corto. Pero bueno, también me parece que es súper importante para los profesionales en general, no solo en economía. Creo que la historia en general es algo fundamental. De hecho, me parece súper bien que en el CBC se vea justamente historia general. Pero sí, la verdad que creo que habría que profundizar mucho más. Me parece que con una sola materia cuatrimestral no alcanza. Y la verdad que por lo que estuvimos viendo, es bastante similar en todas las distintas universidades. O sea, bueno, habría que ver como los casos particulares de la UNLA justamente, o de las nuevas universidades, pero por lo menos en los planes más tradicionales me parece que se queda súper corto, y que sí es fundamental para entender qué es lo que sucede en nuestro país. O sea, si no sabemos qué es lo que pasó antes, no tenemos herramientas para entender qué es lo que, cómo cambiar la realidad de acá al futuro, digamos. Bueno, en esto Javier creo que tiene para sumar una cuotita, porque sé que estuvo en la organización, lo que fue el diseño del plan de estudios, ¿no? ¿Cómo lo ves comparado justamente el plan de estudios de la UNLA o de las universidades nuevas como la nuestra? Por ejemplo, nosotros en economía tenemos Historia Económica y Social 1, 2, tenemos Historia del Pensamiento Económico, y tenemos otras materias más como Estructura Social Argentina, Estructura Económica Argentina, que se trata mucho de historia. ¿Vos cómo lo viste en comparación, habiendo tenido una formación, digamos, de las clásicas, después pasando y diseñando un plan de las nuevas universidades? Sí, nosotros definimos en el caso de la UNLA, creo que ahí es importante una mirada más general, por lo menos para compararlo directamente con respecto a la UNLA, que es esta mirada de que en realidad estamos hablando de ciencias sociales,
Y cuando discutimos economía, también estamos discutiendo historia. Entonces, nosotros tenemos estructuradas, por supuesto, materias de historia económica, pero también en macroeconomía, que tenemos también una macro, después de mostrar las distintas teorías, también están los debates económicos e históricos acerca de determinados periodos, ¿no? En parte, si se quiere, surge de la idea del programa que habíamos armado, que había armado yo, en ese caso, de economía agropecuaria. Cuando daba economía agropecuaria, dábamos determinados componentes teóricos, pero decíamos, bueno, damos determinados componentes teóricos y entonces discutimos 1880 y el surgimiento de la Argentina moderna. Damos determinados contenidos teóricos y discutimos los 30 y el inicio de la ICI o el no inicio de la ICI. Damos determinados contenidos teóricos, es decir, que permanentemente íbamos haciendo ida y vuelta entre el conocimiento teórico, que tiene que ver con esto que decía antes también, de la vinculación entre la teoría y la práctica. Entonces, yo diría que nosotros tenemos historia también en las otras materias que tal vez uno llamaría teóricas, pero donde estamos analizando determinadas etapas históricas a partir de la discusión de determinadas teorías. Por lo tanto, bueno, se va viendo. Y sí, por supuesto, me parece que es importante, algo que incluso algunas veces discutimos, sobre la repetición de contenidos. Yo no diría que está bueno repetir en el plan, pero sí que muchas veces vuelve a haber una mirada y está bien que vuelva a haber una mirada sobre determinado tema, porque una cosa fue la mirada que tenían los estudiantes en primer año, en segundo año, y otra cosa es la mirada que pueden tener sobre una etapa de cuarto o quinto año de la carrera. Entonces, me parece que en ese sentido, cuando uno habla de historia antes creo que está bueno, obviamente, que haya una noción general, pero después también está bueno que haya un revisitar el debate acerca de tal cuestión, una vez que ya tiene atrás un cierto bagaje teórico que te permite tener otras discusiones, ¿no? Y creo que cuando hablamos de historia, me parece que es importante eso, que haya esa vuelta, porque permite discutir con otras herramientas las características o una etapa determinada. Excelente, clarísimo, Javier. Y ya que lo veo acá conectado, no sé si me está escuchando Ernesto Matos, querido Ernesto Matos, ahí que lo tenemos ahora como profesor en UNDAB. Te propongo acá una pequeña cuestión a trabajar con una perlita que tiró recién Javier. Economía, ciencia exacta, ciencia social, un campo, como dice Kicillof. ¿Qué es? Bueno, primero nada, agradecerles. Bueno, yo entré un poco para escuchar también, hace un rato terminamos el teletrabajo. Pero te vi ahí. Sí, no, bueno, pero bueno, como dijo un economista, no le voy a esquivar a la jeringa, así que nada, primero gracias por la invitación, también a mí me toca mañana, bueno, esta otra charla. A Javier, que bueno, que nos conocemos, y a los compañeros, bueno, también a avisarles que con la ULA se va a hacer una jornada de pensamiento nacional. Espero que eso, Javier, vamos para adelante. Pero la economía yo la veo más como una cuestión, y un poco lo describía el compañero Javier, que era una idea más de una ciencia social, histórica, y que tiene que reflejar la realidad. Yo a veces me quedo pensando, cuando vemos macro, ¿por qué no vemos las economías regionales? No vemos el producto, la hortaliza, el plantín, distintos productos, el algodón, dónde está ubicado, geográficamente, qué nos dice. Me parece que ahí, más allá de ser una ciencia social, incluiría hasta la geografía como algo fundamental. Recordemos que en la carrera tenemos geografía económica una sola materia, o sea, me parece que en otra época era mucho más amplia, y que tal vez hay que recobrar un poco por ese lado, digamos, ¿no? Abrir más ofertas, y creo que en eso también mejoraría un poco la calidad de
la enseñanza y obviamente también mejorar las condiciones de los docentes que pueden dedicarse un poco a la investigación y actualizar también y pensar cómo debería ser el futuro de los profesionales. Fíjense que no tenemos una que sea de integración latinoamericana, ¿no? Tuvimos la UNASUR, tuvimos el Banco del Sur, tenemos la CELAC, digo, y no se piensa en términos de geopolítica, que debería ser fundamental para el economista tener esa mirada. Pero bueno, me parece que un poco eso deberían ser unos condimentos que deberían contribuir a la formación y obviamente que también debería, de responsabilidad nuestra de los docentes, tratar de buscar la manera de actualizarlo, y por eso es muy importante que tanto en la UNDAD como en la UNLA tengamos estas carreras de economía, ¿no? Con otra mirada, con otro aporte, y que obviamente se vayan complementando. Perfecto, Ernesto. Bueno, muchas gracias. Y si no queda ninguna pregunta más, ya son las 18:42 y no quiero hacerlo llegar tampoco muy tarde al próximo debate. Ustedes saben que ahora tenemos a continuación un panel que es el mercado de trabajo y el paradigma contributivo de la seguridad social. Así que a modo de cierre me gustaría decir que me alegra mucho haber encontrado que estamos, acordamos en muchas cosas, aparentemente, de todos los que han hablado y los que han hecho preguntas y participado, los que han expuesto. Hemos tratado un montón de temas bastante interesantes. Ha salido la historia, ha salido Previch, ha salido, por ejemplo, la falta de objetividad cuando se enseña economía. Ana estaba contando en un principio también sobre un tema que es muy interesante, que es el intento de imponer un discurso único, ¿no? Cuando se transforma la carrera de economía política en economía, hay una especie de intentar poner una cierta mirada de objetividad a la ciencia, que es lo que, por ejemplo, ahora está muy de moda entre los conocidos libertarios, ¿no? Dice, bueno, yo tengo el fundamento científico que las cosas son de esta manera y lo que vos decís está mal. Cuando en realidad en la economía, como en el derecho, ¿no? Se suele decir que hay 2 bibliotecas o quizás 15 o quizás 20, ¿no? Y también puede que haya tantas bibliotecas como realidades. La economía como ciencia social está muy relacionada al territorio en donde se desarrolla. Entonces no es lo mismo elaborar una teoría económica en Europa para la Argentina que una teoría económica elaborada en Argentina o en Latinoamérica, como es el caso de estructuralismo que tenemos en UNDAV y lo vemos a fondo. De hecho, lo vemos, muchos se quejan porque lo vemos bastante reiterado, pero es muy interesante. No es lo mismo tratar de aplicar ese estructuralismo, no sé, en un país asiático. Entonces, uno tiene que tratar de pensar, volviendo a nombrar al querido Jauretche, digamos, a los problemas de su país o de su región o los problemas del mundo en su contexto. Así que yo creo que este avance que tenemos sobre todo en las universidades nuevas, más los institutos como hicieron, por ejemplo, en la UBA, contaba Ana, en donde se estudiaban paralelamente, digamos, hacían cátedras paralelas y talleres. Yo también lo he escuchado digamos, en un discurso de Kicillof, esto mismo, ¿no? Que habían organizado talleres paralelos, o incluso un profesor mío, Andrés Aciaín, que seguro lo conocen, que nos da Macro 1 en UNDAV, él nos contaba que tuvo que formarse 2 veces. Él estudió economía en la UBA, se recibió, y luego se tuvo que formar en la parte heterodoxa, porque no había recibido formación en ese campo. Y hoy, sin embargo, es un especialista en el tema. Entonces, esa formación integral a la que apuntamos, está bueno que todos compartamos esta mirada, ¿no? De tratar de que la economía no sea un discurso único, sino que es un espacio de debate y en donde, como podemos ver, nos damos estos espacios de debate en los cuales podemos poner, digamos, en comparación distintos puntos de vista. Así que, más que nada, agradecerles a todos los que participaron, a los panelistas, tanto Javier, Omar, Ana, bueno, a Félix, mi compañero, y a todos los que asistieron. No se olviden que ahora un ratito empieza el próximo panel, y el chivo de mañana es que mañana tenemos modelo productivo argentino y después tenemos historia económica de los gobiernos populares, que ya es el cierre. Así que mañana van a estar personajes como Santiago Fraschina, nuestro director de carrera, va a estar Julián Sicari, que tiene como 5 o 6 licenciaturas, y mucha gente más. Así que por favor no se lo pierdan, porque mañana y el de ahora en un ratito va a estar imperdible. Creo que la tenemos a Julia Estrada. Así que bueno, sigan con lo suyo y muchas gracias por asistir. Chao, hasta luego.